Les invito a buscar en sus Biblias el libro de Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 23. Hebreos capítulo 9, versículos 23 al 28. Dice así la última parte del capítulo 9. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, porque has sido bueno y porque en Cristo tenemos segura la salvación. Por su sacrificio tenemos plena entrada al cielo y sobre todo en este tiempo difícil tenemos entrada al trono de tu gracia para hallar oportuno socorro en estos tiempos que vivimos. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, a los que están aquí presentes, a los que no llegaron por causa de enfermedad, Señor, que tú les sanes, que tú, Señor, les ayudes en sus necesidades. Gracias, Señor, te damos por tantas bendiciones que nos has dado. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hemos visto en el capítulo 9 que el antiguo pacto tenía ordenanzas impresionantes, tenía un bello templo, pero que estaba cerrado para nosotros. El antiguo pacto tenía sacrificios que solo purificaban lo externo, pero nada hacían con el interior. Pero vino Cristo, que ofreciéndose a sí mismo, nos santifica desde nuestra conciencia para servir al Dios vivo. Recuerden nuestros hermanos que estaban escuchando o estaban leyendo por primera vez la epístola a los Hebreos, eran hermanos que estaban al borde de desanimarse, eran hermanos que estaban batallando, que estaban luchando, que estaban algunos ya pensando en regresar al judaísmo debido a la fuerte presión que tenían por seguir a Cristo. Y en ese sentido entra mucho a colación a nosotros, pensando en cierta manera que tenemos batallas, tenemos luchas. A veces estamos al borde del desánimo, al borde de dar marcha atrás. Y el libro de Hebreos nos habla acerca de la seguridad de la salvación, de la seguridad que hay en Cristo Jesús. Hemos visto capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 y todavía vamos a ver una parte del 10 que nos va a hablar acerca de que tenemos en Cristo seguridad, que tenemos en Cristo plena certidumbre de cuál es nuestro destino. Todos estos capítulos han hablado de un sumo sacerdote, han hablado de un sacrificio, han hablado de la permanencia de ese sacrificio, para recordarnos, hermanos, que la salvación no está fundamentada en nuestro estado de ánimo. Podemos sentirnos desanimados y de todas maneras seguimos siendo salvos. Si hemos creído en Cristo Jesús, nuestra salvación no depende de nuestro estado de ánimo, no depende de nuestra fortaleza espiritual, depende de Cristo y en Él estamos seguros. Dice versículo 23 de capítulo 9, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Casi todo el capítulo hemos visto contrastes. Está el templo, un templo hecho de manos, destruible. Está el templo celestial, un templo no hecho de manos, eterno. Está un sumo sacerdote, mortal, pecador.
está el sumo sacerdote Cristo que no es pecador y que es inmortal. Están sacrificios que solamente limpian lo externo y no tienen efecto en la conciencia. Y está el sacrificio de Cristo que tiene efecto en la conciencia. Bueno, ahora vuelve a los contrastes. Dice, era necesario que las copias de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Es decir, las cosas celestiales, el tabernáculo, la mesa de los panes de la proposición, el altar del holocausto, el altar del incienso. Cada una de esas cosas fue necesario que las purificaran con sangre de sacrificios. Era necesario. Se necesitaba un sacrificio de animales para poder purificar esas cosas que tenían límites, que no eran completas, que eran dice aquí figuras, literalmente dice copias de lo que había en el cielo. Pero luego dice, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Las realidades celestiales debían serlo con mejores sacrificios. Y alguno se preguntará, ¿a poco las cosas celestiales necesitaban purificarse? Las cosas terrenales se necesitaban purificar porque obviamente, aunque eran dedicadas a cosas celestiales, habían sido hechas por hombres pecadores. Confeccionaron la tienda, hombres pecadores, moldearon los querubines encima del arca del pacto, hombres pecadores, elaboraron el incienso, hombres pecadores. Necesitaba purificación. Las cosas celestiales en sí no se tenían que purificar. Obviamente allá no hay pecado, pero estaban siendo preparadas, que es la palabra adecuada. Preparadas. ¿Preparadas para qué? Para abrirse a nosotros. Las cosas terrenales tenían que purificarse para ser usadas. Las cosas celestiales tenían que prepararse porque íbamos a entrar. No podíamos entrar si Cristo no preparaba esas cosas, esa entrada al tabernáculo celestial para nosotros. Las realidades celestiales tenían que ser preparadas en el sentido de apertura y aceptación de sacrificios vivos. Mientras las cosas terrenales, las copias, tenían que ser purificadas para que pudiera haber un servicio, las celestiales tenían que ser preparadas para que nosotros pudiéramos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Recuerden que el sacrificio de Cristo purificó las conciencias de nosotros. No podríamos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo siendo pecadores. Siendo pecadores inmundos no hubiéramos podido, y para colmo, gentiles menos. Así que para poder abrir el tabernáculo celestial a sacrificios vivos, Cristo tuvo que hacer un sacrificio mejor que el que los sacerdotes sacrificaban en el templo. Las realidades celestiales tenían que ser purificadas en cuanto a la remisión de pecados para que pudiéramos estar en la presencia de Dios. Lo habíamos visto en el capítulo, en la parte final del capítulo anterior, de la parte que vimos anteriormente. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cristo murió para que hubiera remisión de pecados. Las realidades celestiales tenían que ser purificadas en el sentido de preparar el lugar donde íbamos a estar. Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
Cristo se ofrece como sacrificio para abrirnos el cielo. En primer lugar, para abrirnos el cielo para que pudiéramos orar a Dios, para abrirnos el cielo para que pudiéramos servir a Dios, para abrirnos el cielo para que pudiéramos tener esperanza en Dios y para abrirnos el cielo para que un día podamos entrar. Si Cristo no hubiera muerto y no hubiera derramado su sangre, no hubiera estado el cielo abierto para escuchar nuestras oraciones de parte de Dios. No hubiera habido esa apertura para que alguno de nosotros pudiera servir a Dios. No hubiera habido esa apertura para encontrar gracia para el oportuno socorro. Estaríamos igual de desamparados, solos, tristes y rumbo al infierno. Pero Cristo muere, derrama su sangre para preparar el cielo para nosotros. No nada más murió para perdonar nuestros pecados, murió para preparar el cielo para nosotros. Eso es lo bello de este sacrificio. El cielo está preparado para nosotros no por nuestras obras, no por nuestro estado de ánimo, no por nuestra fidelidad absoluta. El cielo está preparado para nosotros porque Cristo murió, derramó su sangre y entró al cielo a prepararnos lugar. Cuando decía que Él iba a preparar un lugar para nosotros, no estaba diciendo que Él iba a preparar mansiones celestiales con alberca y con jardín. Él estaba diciendo que iba a preparar el lugar para que pudiéramos estar en presencia de Dios. Y no nada más se refería a la presencia de Dios cuando muramos y estemos allá. Esa es la consumación. Pero Él fue a prepararnos lugar para que podamos estar en presencia de Dios cuando oramos, para que podamos estar en la presencia de Dios cuando leemos su palabra, para que podamos estar en la presencia de Dios cuando estamos congregados en su nombre, para que podamos estar en la presencia de Dios cuando servimos, cuando testificamos, para que podamos estar en la presencia de Dios día a día. Para los hermanos hebreos que estaban a punto de desanimarse, estas palabras significaban, recuerden, Cristo murió para que pudieran tener la seguridad de la presencia de Dios en sus vidas. No solamente en el cielo, sino también aquí. Prepara un lugar para que, prepara el cielo, abre el cielo para que podamos hallar socorro ante Dios, pero también abre el cielo para que un día estemos allá, podamos entrar. Vamos a poder entrar y no por qué tan fieles fuimos, no por qué tan animados estuvimos, no por qué tantas luchas logramos vencer, sino porque Cristo murió por nosotros. Por eso vamos a poder entrar y dar testimonio, como aquí en Apocalipsis, de que fue Cristo inmolado para redimirnos. Por eso era necesario que Cristo se sacrificara a sí mismo. Dice versículos 24 y al 26 de Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículos 24 al 26. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Cristo entró en el santuario verdadero a nuestro favor. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El verbo presentarse no es un verbo de entro, me presento y me salgo. Es un verbo de entro, me presento y aquí me quedo. Eso es lo que hizo Cristo. ¿Se acuerdan que el sumo sacerdote tenía que entrar una vez? Primero entraba, era una vez al año, entraba hacia una ofrenda por sus pecados, salía del tabernáculo, volvía a hacer otro sacrificio y volvía a entrar para hacer un sacrificio por los pecados de todo el pueblo
y después tenía que salir y no volvía a entrar hasta el siguiente año. Y eso lo hacía año tras año tras año. Cuando llegamos a la época de nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan que había grupos, fariseos, saduceos, escribas, etcétera? Los sacerdotes eran del grupo de los saduceos. Ellos no creían en la espiritualidad. Ellos solamente creían en lo material. Así que ya se imaginarán a qué entraba un sumo sacerdote con sangre al lugar santísimo cada año. Si no creía en el cielo, no creía en los ángeles, no creía en el infierno. No entraba a nada. Nada más entraba hacia un espectáculo de la sangre que iba a derramar después de haber pagado la vaquita y ya. Bueno, Cristo no entró una vez en el santuario y luego se salió. Cristo entró en el santuario y ahí se quedó. Ahí sigue. Él está ahí en el cielo mismo, no se ha bajado, no se ha salido. Ahí está intercediendo por nosotros, porque es segura la salvación de nuestra alma, porque Él está ahí, porque Él está presente ante Dios, intercediendo por nosotros como nuestro abogado. Ahí está. No tiene que estarse saliendo, entrando. Dice ahí que Él no entró, Él entró en el santuario verdadero porque en la copia no hubiera podido entrar. En el templo Él, por no ser levita, no hubiera podido entrar, así que no entró al templo. Y de hecho, ustedes se acuerdan, Él nunca entró al templo. Estuvo en los atrios, pero nunca entró al templo. Él no podía entrar. Él estaba en los atrios, en las escalinatas, en el patio, que era el lugar donde le correspondía entrar. Pero Él nunca se mete ni al lugar santo, ni al lugar santísimo. Si ustedes leen los evangelios, nunca lo van a encontrar allá adentro. Así que Él no entra a esa copia, Él entra al santuario celestial. Y Él entra y se queda ahí, y no con sangre de cabritos, no con sangre de vacas, entra con su propia sangre. No sacrificó a un animal, Él se dio como sacrificio. Él derramó su sangre y entró con esa sangre al lugar santísimo, verdadero, a la presencia de Dios, y ya no salió. Entró para quedarse. De hecho, nosotros vamos para allá, pero Él entró a quedarse. Debemos tener la seguridad, y tenemos la seguridad de que Él está allá adentro. Dice ahí en versículo 24, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Literalmente es presentarse ahora en favor nuestro ante Dios. Todo el tiempo está ahí adentro a nuestro favor. Son palabras que a los hebreos les debió haber resonado y a nosotros también. Cuando los hebreos perdían sus cosas, cuando los hebreos eran nuestros hermanos, allí perdían sus familias, los expulsaban de las sinagogas, les quitaban sus herencias. Tal vez alguno pensara, a lo mejor el sacrificio de Cristo no fue suficiente y ahora tengo que pagar un poco extra por todas las cosas malas que hice. El autor de Hebreos le diría, no estás pagando extra. El sacrificio de Cristo fue suficiente. Las cosas malas o aparentemente malas que te pasan tienen otra explicación. No es que Dios esté persiguiéndote para que sigas pagando por cosas que hiciste aquí para que puedas entrar al cielo. No. Cristo ya murió por nosotros, ya derramó su sangre y ya no hay nada más que pagar. De hecho, cuando lleguemos al capítulo 12 de Hebreos se van a dar cuenta cuál es la otra explicación a por qué nos pasan cosas. ¿Por qué a veces sufrimos? ¿Por qué a veces batallamos? Y no es porque Dios esté enojado con nosotros y nos siga cobrando cosas de nuestra vida pasada. No, todo lo que estaba en nuestra vida pasada ya quedó arreglado. Ya Dios no lo está cobrando.
todos los errores que hemos cometido, no está Dios diciendo, bueno, ahora te voy a hacer pagar cosa tras cosa tras cosa hasta que pagues todo lo malo que hiciste. No es así Dios. El sacrificio de Cristo fue suficiente. Cristo entró en el santuario verdadero porque a Él solamente se entraba una sola vez. Dice versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Los católicos se acuerdan que repiten el sacrificio de Cristo en cada misa. Eso no es así. El sacrificio de Cristo fue una sola vez. Y no está ofreciéndose a cada rato por cada uno de nuestros pecados. Es un solo sacrificio. Ese sacrificio que Cristo hizo bastó para cubrir nuestros pecados pasados, presentes y por venir. Vamos a ver después las implicaciones de esto para que no se confunda, para que no piensa entonces puedo pecar, de todas maneras la sangre de Cristo lo cubre. Cristo nos va a decir algunas cosas importantes en el mismo capítulo 10. Pero de entrada, hermanos, sintámonos seguros. Si usted, hermano o hermana, ha estado batallando, sus ingresos han disminuido, si usted, hermano o hermana, ha batallado con la salud, han pasado por momentos trágicos, no esté pensando que es Dios cobrándole las cuentas atrasadas. Dios no está cobrándoles cuentas atrasadas, porque las cuentas atrasadas todas las pagó Cristo. Porque cada cuenta, cada cosa fue pagada por la sangre de Cristo y fue suficiente. No es necesitamos la sangre de Cristo y un extra de nosotros. No, es completamente el sacrificio de Cristo en la cruz, suficiente. Cristo entró en el santuario verdadero, dice aquí versículo 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Para qué entró con su sacrificio al santuario? Para quitar de en medio el pecado. Noten ese énfasis en singular, el pecado. Las consecuencias, la paga del pecado. Uno diría, entonces mis pecados se quedaron. No. Lo que hizo Cristo fue morir por nosotros para quitar de en medio el pecado, el meollo del asunto. Todos los pecados que hacemos, cuando mentimos, cuando nos enojamos, cuando hacemos esto o aquello, tienen una fuente, nuestra naturaleza, el pecado. Y Cristo murió para quitar de en medio esa naturaleza junto con las consecuencias, junto con toda la tragedia que atrae el pecado. Cuando Cristo murió por nuestros pecados, englobados en una sola cosa, el pecado que hay en nosotros. ¿Y lo hizo cuántas veces? Una. Fue suficiente. No fue necesario estar entrando por cada cosa que hacíamos. Él entró una sola vez para cancelar la deuda. Ya no tenemos deuda en verdad. Hermano, hermana, no tenemos deuda. Cuando usted se siente desanimado, no piense que usted es menos salvo. Es que ahora estoy desanimado, quiere decir que Dios ya no me quiere. No, Dios le sigue amando a pesar de que esté desanimado, a pesar de que esté cansado, a pesar de que a veces está uno derrotado. El amor de Cristo, el amor de nuestro Dios sigue siendo permanente porque no se basa en nosotros, se basa en el sacrificio de Cristo y el sacrificio de Cristo fue suficiente.
A veces, con el exceso de luchas, el exceso de batallas, el montón de derrotas, a veces podemos pensar, probablemente Dios está enojado conmigo. Y no está enojado con nosotros, porque Cristo ya pagó nuestra deuda. No está airado, no está en ese sentido persiguiéndonos y haciendo nuestra vida miserable. No es así. El amor de Dios es permanente porque se basa en el sacrificio de Cristo, no en nuestra bondad. Recuerden que si se basara en nuestra bondad, Dios no nos amaría porque no somos buenos. Si se basara en nuestra fidelidad, Dios no nos amaría porque no somos 100% fieles. Si se basara en nuestra absoluta lealtad, no nos amaría porque no siempre somos leales. Pero Él sigue amándonos, Él sigue siendo leal, Él sigue siendo fiel porque Cristo pagó por nuestros pecados. Cristo entró en el santuario verdadero una sola vez para que el efecto de su comparecencia durara para siempre. No entró nada más una sola vez y después, ya que pagó, nosotros recibimos a Cristo y en algún momento la cuenta que teníamos a favor nuestro por causa de Cristo se agotó y empezamos a tener deuda otra vez. No, no es así. La deuda fue completamente cancelada y podemos descansar. Cuando las cosas no salen bien, cuando las cosas no nos salen bien, sufrimos, cuando la situación se pone difícil para nosotros, no es porque Dios nos esté persiguiendo, tiene otro propósito el sufrimiento. Podemos descansar. Dios no está enojado y me está cobrando cuentas atrasadas. Dios está haciendo otra cosa en mí y es especial. Hay que recordar que la carta de Hebreos fue diseñada para verse en una leída. Nosotros la vemos en pedacitos. Por eso nos cuesta trabajo decir, bueno, ¿y entonces qué? Bueno, vamos a tener que esperarnos hasta el capítulo 12 para saber cuál es esa otra razón por la cual nos pasan cosas. Pero los que leyeron por primera vez Hebreos, se aventaron Hebreos 1 hasta Hebreos 12 y pudieron saber eso. Dice versículos 27 y 28. Hemos visto en primer lugar que Cristo murió y resucitó para podernos dar entrada al santuario. Cristo murió en segundo lugar y resucitó para que nuestra cuenta quedara completamente saldada. Y dice versículos 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El hombre está destinado a morir. Nadie puede realmente escaparse de la muerte a menos que Cristo venga. El hombre merece la pena de muerte por el pecado. El pecado nos llevaría sin Cristo irremediablemente a juicio. Está establecido, está determinado que el hombre muera y que inmediatamente después vaya a juicio. Lo interesante es que el autor de Hebreos no empieza a hablar del juicio. Dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cambia rápidamente, dice, miren, sin Cristo está establecido que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Quien no tiene a Cristo va a morir y no se puede escapar de la muerte e irremediablemente Dios le va a juzgar. Por eso, Cristo entró una sola vez en el santuario para llevar el pecado de muchos. Note que no dicen de todos. ¿Ya notaron esa palabra? Sí, es cierto, Cristo murió por
Cristo en cierta manera murió por todo el mundo. Su muerte alcanzaría para que todos en este mundo, los casi 6.500.000 de habitantes de este mundo, si le quitamos a los niños y nada más nos quedamos con los adultos, el sacrificio de Cristo alcanzaría para que todos los adultos, si creyeran en Cristo, fueran salvos. Alcanzaría. Pero ¿a quién se le aplica el sacrificio de Cristo? Cristo murió por todos, pero se aplica a los que creen. Por eso dice que Él fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. No quiere decir que el cielo está abierto para todos, en el sentido de que sin importar que se arrepientan o no se arrepientan, sin importar que crean o no crean en Cristo, el cielo está abierto para todos. No es así. El cielo está abierto. La posibilidad de ser salvos está abierta a todos. Cualquier persona que escuche el evangelio y crea puede ser salva. Pero el cielo en sí, la entrada al cielo, es solamente para quienes se han arrepentido y han creído y han obedecido al evangelio de Cristo. Es exclusivo. Él está al alcance, pero no lo abre sin arrepentimiento. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El Mesías fue sacrificado una sola vez y viene otra vez. Pero esta vez no viene para quitar pecados. Él viene para encontrarse con los que le esperan. Él viene para encontrarse. Él ha prometido regresar por todos aquellos que le esperamos. El Mesías entró una sola vez al santuario. ¿Se acuerdan que los sacerdotes entraban una vez al año? Y entraban y salían, e inmediatamente después de salir, volvía otra vez a correr la cuenta. Si empezaban a pecar, hay que esperarse hasta el siguiente día de la expiación para que el sacerdote vuelva a entrar con sangre para perdón. Pero si yo pecaba sabiendo que era pecado y lo hacía, el sacrificio de ese sacerdote no estaba a mi cuenta, me quedaba con mi pecado. Cristo entró en el tabernáculo celestial y va a volver a salir. Pero el día en que salga es porque viene por nosotros. El día en que salga por segunda vez y salga de ese tabernáculo es para llevarse a los que le esperan. Viene otra vez. No va a volver a salir de ese tabernáculo mientras no salga para llevarnos. Y nos gozamos, deseamos que salga ya. Quisiéramos que ya saliera para poderle ver. Y le vamos a poder ver no porque fuimos buenos, le vamos a poder ver no porque siempre estuvimos animados, le vamos a poder ver no porque siempre fuimos fieles, le vamos a poder ver porque Él murió por nosotros y llevó su sangre al interior del tabernáculo celestial para pagar la deuda de nosotros de manera permanente, de manera total. No queda deuda de nosotros por cubrir. ¿Por qué seguirle siendo fiel? Porque pagó todo. ¿Por qué recuperar el ánimo si estamos cansados, si estamos desanimados? Porque sabemos que al final de cuentas nuestro destino está firme y está seguro. No hay nada que podamos hacer para que ese destino cambie. No hay nada que el mundo nos pueda hacer para que cambie nuestro futuro. Cristo va a salir otra vez del tabernáculo para llevarnos. Cristo va a volver a salir para encontrarse con nosotros. Hemos visto la supremacía de Cristo como nuestro mediador, nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro fiador.
El sacrificio que Él tuvo, que Él hizo, no nada más nos purificó lo externo, Él purificó nuestras conciencias. Cuando Él murió por nosotros, no nada más purificó las cosas externas para que pudiéramos usar corbatitas o las hermanas pudieran usar falda larga. Él murió para que nuestro corazón quedara limpio, para servir al Dios vivo. Y al final de cuentas, el sacrificio de Cristo culminó totalmente la obra de redención. Y ahora solamente nos queda una cosa: esperar su venida. Cristo viene y viene por nosotros. Recuerde, la próxima vez que salga Cristo del tabernáculo celestial es porque viene por su iglesia. Y en el lapso en que Él salga, a lo mejor algunos vamos a tener que entrar. Y vamos a poder entrar porque la puerta está abierta. Porque Cristo murió para eso. Para que la puerta quedara abierta y usted y yo pudiéramos entrar. Nuestros hermanos que ya se nos han adelantado, ya entraron. Y entraron porque Cristo derramó su sangre para preparar la entrada al cielo. Oremos. Señor y Dios, te damos gracias en este día por la vida que nos concedes y gracias por la seguridad eterna. Por saber que cuando tú moriste y derramaste tu sangre, entraste con ese sacrificio al cielo para prepararnos un lugar. Entraste una sola vez para cubrir la deuda de todos nuestros pecados y quedaron cubiertos. Gracias, Señor. Y un día vas a salir del tabernáculo celestial para encontrarte con nosotros. Un día quizás nosotros tendremos que partir de este mundo para ir a ese tabernáculo, a verte, a alabarte, a glorificarte, a cantar que tú, Señor, nos redimiste por tu sangre. Señor, si hay algún hermano o hermana aquí desanimados, cansados, derrotados inclusive por causa del pecado, que puedan saber que aún hay un glorioso futuro para cada uno de nosotros. Que puedan levantarse y dar gracias de que la salvación no depende de nuestro estado de ánimo ni de nuestras victorias personales. Toda la salvación depende de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y podemos estar tranquilos sabiendo que fue suficiente. No tenemos que agregarle más y nunca le va a faltar nada por cubrir. Si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo, aún tiene su deuda y está establecido para él o para ella que muera una sola vez e inmediatamente después el juicio, que pueda entender la necesidad urgente de buscar a Cristo mientras pueda ser hallado y no está lejos. Bendice, Señor, este tiempo, que sea espiritualmente provechoso, lo que sigue, que es el tiempo de oración, que podamos hacerlo con la confianza de que tenemos un intercesor que sigue ahí a tu diestra para interceder por nosotros. Y podemos llevar estas peticiones con confianza a ti y saber que tú contestarás conforme a tu voluntad, y tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor, te damos, te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.